Que levante la mano el que nunca haya tenido un problema. Creo que voy a predicar a la gente idónea entonces. Es imposible estar en la vida cristiana y no tener problemas. Es imposible en cualquier vida. Los problemas son parte de la vida. Son parte de la vida. Es más, a veces se ha pensado, se ha creído, se ha enseñado erróneamente de que si uno ama a Dios, de que si uno está conforme a la voluntad de Dios, no va a tener problemas. Es como si el hecho de tener problemas es porque yo estoy mal o porque Dios no me quiere. ¿Será que tengo tantos problemas? ¿Será que Dios no está conmigo? Sin embargo, hay una historia que os quiero contar en la que se ve que es más bien al revés. La Biblia nos enseña que el pueblo de Israel estaba esclavo en Egipto y cuando estaban esclavos en Egipto Dios levanta un libertador que se llama Moisés y bueno, a través de varios milagros y de plagas se abre el Mar Rojo, los rescata y se los lleva de Egipto y los lleva hacia la tierra prometida. En esa tierra prometida no llega tan rápido como se pensaba porque tienen que pasar 40 años en el desierto a causa de una serie de pecados y de malas actitudes que había que era necesario purificar. Y toda una generación muere en el desierto y solo los que son menores de 20 años pueden entrar en la tierra prometida. Una vez que llegan allí, Moisés, antes justo de entrar en la tierra prometida, fallece y entra un nuevo líder a la tierra prometida que se llama Josué. Josué empieza a batallar con todos los reyes que había allí en la tierra. Tiene más de 30 reyes a los que se enfrenta, más de 30 batallas y los va venciendo uno a uno y toman posesión de esa tierra que había sido prometida. Esa promesa ahora era un hecho en muchos aspectos. Era un hecho. Entonces llega un momento que Josué termina toda esa etapa y reparte la tierra entre las diferentes tribus de Israel, que eran 12. Y entonces empieza un periodo de paz, un periodo de tranquilidad, donde hay una nueva generación de hombres y de mujeres que estaban más o menos viviendo en paz y entonces se levantan nuevos enemigos. Es como que dices, bueno, llevamos peleando primero salir de Egipto, ahora 40 años en el desierto, ahora hemos pasado otros tantos años peleando para conquistar la tierra y ahora que ya parecía que ya teníamos que estar viviendo en paz, vienen nuevos enemigos. Y uno podría decir, ¿será que Dios no nos ama? Y entonces llegamos a esa etapa en el libro de Jueces. El libro de Jueces marca justo la etapa donde muere Josué. Y el pueblo de Israel era gobernado por hombres y mujeres, tanto hombres como mujeres, que les llamaban así jueces, más bien eran gobernantes, ¿vale? Que Dios elegía, les llenaba de su Santo Espíritu y entonces guiaba al pueblo durante una etapa, unos años, a veces 8 años, 20 años o 40 años. Entonces esos jueces, esas personas que estaban dedicados a juzgar, eran elegidos por Dios. Pero fíjate cómo empieza el libro de Jueces allá en el capítulo 3. El capítulo 3, verso 1 y 2, dice algo que va en contra de todo el pensamiento lógico, que va en contra de todo el pensamiento de lo que se nos ha enseñado por años acerca de que las personas que tienen problemas será porque en realidad Dios no está con ellas. Y dice así: estas pues son las naciones que dejó el Señor para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán. Es decir, dice este texto que Dios deja unas naciones enemigas de Israel. No es que Dios no podía eliminarlas, sí podía eliminarlas, podía haber ayudado a que eliminasen eso, sino que Dios conscientemente deja esas naciones porque había una serie de gente, una generación en Israel que no habían conocido todas esas guerras de las que os hablaba antes. Solamente que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido. ¿Qué está diciendo el texto? El texto está diciendo, viene una generación nueva y esa generación nueva no conoce lo que es la guerra, no conoce lo que es la batalla. Y en esos contextos, en el contexto que se vivía en aquel entonces, que estaban rodeados por situaciones muy complicadas, era necesario que esa generación nueva
aprendiese a batallar. Y para que aprendiese a batallar y a guerrear, Dios deja los problemas. Dios dice, les voy a dejar unos enemigos, porque dejando esos enemigos, esta gente se va a entrenar y se va a fortalecer. Va a tener un fortalecimiento y un entrenamiento para enfrentarse a otra etapa de su vida. Porque el futuro que les esperaba requería estar fortalecidos y entrenados para nuevos retos, para nuevas circunstancias muchísimo más difíciles. Desde la óptica humana, uno diría, si tengo problemas es que Dios no está conmigo. Si tengo problemas es que algo debe andar mal en mí. Si tengo enemigos es porque, ¿qué pasa aquí? Desde la óptica, desde la mirada de Dios dice, te voy a dejar unos cuantos enemigos porque necesitas estar entrenado y fortalecido. Entonces, claro, uno ve problemas igual a Dios no está conmigo. Y Dios dice, te dejo problemas porque estoy contigo. Es un cambio de paradigma. Es un cambio de paradigma muy grande. Lo que ocurre es que pasa la etapa del libro de Jueces y entonces llega un momento en que el pueblo de Dios clama diciendo es que eso de que cada X años tengamos un juez y tengamos un problema, queremos tener un rey. Y entonces nos encontramos en otra escena que iremos ahora, donde ya tienen un rey que está experimentado en batallas y este pueblo ya está bien entrenado para enfrentar a sus enemigos. Yo te quiero hablar hoy de ser un matagigantes. Así, una palabra juntita todo, nada de matagigantes, sino es un sustantivo, ¿vale? Matagigantes. ¿Cómo ser un matagigantes? ¿Cómo enfrentarse a los gigantes en la vida? Cuando este pueblo se ve en esta situación, no tenía tanta experiencia en la batalla, no sabían eso, y se enfrentan a esos enemigos. Aquí aparecen varios reyes de varios lugares, estoy en Jueces capítulo 3, dice que el pueblo lo primero que hizo, que es lo primero que hay que hacer para convertirse en un mata gigantes, en un elimina enemigos, por decirlo de alguna manera, y enfrentarse a los problemas, dice verso 9, entonces clamaron los hijos de Israel al Señor, y el Señor levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Esto es, a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb, y sobrino de Caleb. Y el Espíritu del Señor vino sobre él y juzgó a Israel y salió a la batalla. Y el Señor entregó en su mano a a ver si lo digo bien, Cusán Risataín. Si alguien quiere ponerle un nombrecito así a un niño, pues ya aproveche. Ven aquí, Cusán Risataín. ¿Qué es lo que hace el pueblo cuando se tiene que enfrentar al enemigo? Número 1, clama a Dios. Lo primero que hacen es clamar a Dios. Noticia. ¿Por qué peleas solo tus batallas si las puedes pelear con Dios? No pelees tus batallas solo. Clama a Dios. Pídele a Dios que te unja, pídele a Dios que te ayude, pídele a Dios que te dé sabiduría. No tenemos un Dios que nos deja solo. Puede que nos deje enemigos porque necesita que nosotros nos entrenemos y nos preparemos para otras cosas que van a venir. Segundo, dice que clama a Dios y elige a Otoniel y el Espíritu del Señor vino sobre él. Entonces viene el Espíritu de Dios. Necesitamos entonces para enfrentarnos a los enemigos, a las circunstancias que nos toca vivir, sean circunstancias de enfermedad, sean circunstancias de crisis económicas, sean circunstancias donde hay cosas que no solucionamos a nivel emocional, relacional, en el matrimonio, en la familia, con nuestros hijos. Necesitas ser lleno del Espíritu Santo, porque ahora veremos en qué consiste eso. Eres lleno del Espíritu Santo y entonces te puedes enfrentar de otra manera. Y Dios tenía que enseñarles a hacer esto. Tenía que entrenarlos para lo que iba a venir. ¿Y qué iba a venir? Con los años, como os decía, va pasando el tiempo y aquí el pueblo, que ya se había entrenado en batallas, se llegó a cansar, porque termina el libro de Jueces diciendo que al final cada uno hacía lo que bien le parecía. Llegó un momento que cada uno hacía lo que bien le parecía. Entonces el pueblo levanta un clamor a Dios diciendo, danos un rey, danos un rey, danos un rey. Dios dice, bueno, os voy a dar un rey.
que nos gobierne, le pagaremos impuestos, pero menos seremos como las demás naciones. Y os voy a dar un rey. Veo que me desecháis mi forma de hacer, pero os voy a dar un rey. Y entonces Dios elige a un hombre llamado Saúl. Saúl es el primer rey de Israel. Entonces Saúl era un hombre alto, dice que le sacaba del hombro para arriba a todo el pueblo, un hombre altísimo, fornido. Y entonces Saúl, que es escogido por Dios para ser rey, es lleno del Espíritu Santo. Hay un clamor del pueblo y lo siguiente que viene es que es lleno del Espíritu Santo. Y una vez que es lleno del Espíritu Santo, Saúl empieza a guerrear, a batallar y empieza a traer estabilidad al pueblo. Hasta que llega un momento donde Saúl se encuentra en una batalla donde él se cree más listo que nadie, él se cree que ya tengo práctica, yo ya sé cómo se hacen las cosas, ya tengo experiencia, y empieza a desechar a Dios, empieza a desechar cómo se hacen las cosas, porque después de todo, él ya era un profesional de la batalla, él es un profesional de la guerra, y hay una batalla especial donde él no espera que venga un sacerdote y profeta para que haga un sacrificio, entonces él no sabe esperar por Dios, y en lugar de esperar por Dios, él desecha a Dios y hace las cosas a su modo. Entonces Dios le sale y dice, así, ahora ya eres muy listo porque te crees rey. ¿Os acordáis que estuvisteis hace 15 días? Yo soy Pedro y tengo las llaves. Pues esto es igual. Yo soy Saúl y tengo la corona y ya sé lo que se hace, ya sé cómo hay que hacer las cosas. Entonces Dios le dice, por cuanto tú me desechas a mí, no hay problema, yo te desecho a ti como rey. Me levantaré un hombre conforme a mi corazón. Entonces, Saúl sigue siendo rey formalmente, pero Dios se busca a un hombre conforme a su corazón. No un hombre conforme a su sabiduría, inteligencia o capacidades. Fíjate lo que está buscando Dios. Un hombre conforme a su corazón. Una vez que busca un hombre conforme a su corazón, entonces lo encuentra en un muchacho de una familia de un hombre que se llama Isaí, que eran 8 hermanos y el último era él, el más pequeño, un muchacho que según los eruditos bíblicos dice que tenía en torno a 17, 18 años, más o menos. Esa era la edad. Desde luego tenía menos de 20 seguro, eso es seguro porque no podía ir al ejército en la batalla, tenía que tener más de 20 años. Entonces en esa edad donde tenía esos en torno a 18 años, este casi adolescente en un sentido, es ungido por un profeta que se llama Samuel y lo unge por rey de Israel. Pero David todavía no era rey, simplemente tenía la unción del Espíritu. Te estoy contando todo esto como una novelita narrada, ¿vale? Para llevaros a otra escena. Entonces, ocurre que el rey Saúl está de batalla con todo el pueblo frente a los filisteos. Entonces, os quiero que me sigáis al capítulo 17 del libro de Samuel. Entonces nos encontramos de Primera de Samuel. Justo después, acordaos del periodo de jueces, donde Dios dice que te va a poner enemigos para que puedas conocer las herramientas de la batalla, te lleva a esa situación y unge, ahora viene de nuevo la unción, igual que se ungió a Otoniel, a Saúl, ahora se unge a David para ser rey de Israel. Entonces llega una escena donde se ve que el pueblo de Israel, con todo su ejército, está enfrente a los filisteos. Y en esos filisteos tenían un paladín, tenían un hombre que era gigantesco. Quiero que me sigáis al capítulo 17, verso 4. Y cada mañana y cada tarde este hombre salía y hablaba con ellos. Dice, salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat y tenía altura 6 codos y un palmo, es decir, casi 2,40 metros, 2,50 metros. Un gigante. Y tenía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla, era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce, sobre sus piernas traían grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros, el asta de su lanza era como un rodillo de telar y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro e iba su escudero delante de él. Y se paró y oyó voces a los escuadrones de Israel diciéndoles, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo filisteo y vosotros siervos de Saúl? No dice siervos de Dios, siervos de Saúl.
Aquí hay todo, después explicaré todo esto. Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciero, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl era el que había estado ungido, Dios lo desecha por su desobediencia y ahora es un ex ungido. La unción de Dios ya no está sobre él. Huyendo el ex ungido y todo Israel, estas palabras del filisteo se turbaron y tuvieron miedo. Ahí está una nota de alguien que es un profesional de la guerra, pero ya no tiene la unción. Cuando se tiene que enfrentar a un problema, el corazón se le congela. Se le congela. Ahora se dicen los niños con eso de frozen, se le frisa, dicen por ahí. Eso de frisar, ¿no? Entonces, frozen, frío, frisar, bueno, en fin. Se le frisó, decía uno. Se le congeló. En esto, como todos los hermanos de David estaban en la guerra y él no podía porque era menor, el papá de David le dice: vete a ver a tus hermanos, llévale este queso, llévale este pan, llévale estas viandas, vete a ver cómo están y les llevas esto de mi parte. Entonces David, este muchacho ungido, llega al campo de batalla, llega al campamento, no al campo, y cuando llega allí, se lleva la sorpresa de que en este valle, en el valle de Ela, que se llama así, se lleva la sorpresa de que todo el pueblo de Israel estaba absolutamente atemorizado, todo el ejército, y estaba en el valle. Voy ahora, verso 20. Se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado del guarda, se fue con su carga como Moisés le había mandado. Y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba grito de combate. Es decir, este ejército salía todos los días al campo de batalla y daba grito de combate y gritaba: el Señor es bueno, el Señor es poderoso, el Señor es nuestro libertador. Y golpeaban sus escudos, plum, bla, bla. Pero no iban a la batalla. Es decir, estaban asustados. Proclamaban grandes cosas a grito de batalla, pero no batallaban. Hablaban cosas impresionantes con sus bocas, pero no hacían nada. Porque lo más fácil es a veces decir cosas tremendas, pero no hacer nada, quedarnos como estamos. Y a veces el domingo aquí somos una bomba, somos pólvora, pero llegamos el lunes y la cosa cambia. Y dice: y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en manos de los que guardaban el bagaje, corrió al ejército y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, aquí que aquel paladín que ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras que dijo antes y las oyó David. Que salga uno aquí, un valiente de entre vosotros, peleamos y el que gane ganó. A ver si sois tan valientes, a ver vuestro Dios, que venga acá. Y todos los varones que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Pero ¿cómo? Estos no eran los experimentados guerreros en batalla. Esto no era el ejército profesional. Pero huían. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas, 1. Le dará su hija, 2, y eximirá de tributos a la casa de su padre, 3. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere este filisteo y quitar el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo: así se hará al hombre que venciere. Y oyendo hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió de ira contra David y dijo: ¿por qué has descendido acá? Básicamente él viene a decir lo siguiente: tú lo que vienes a ver la batalla, tú eres un niñato, no tenías que haber venido aquí, tenías que haberte quedado en casa para cuidar de las ovejas. ¿A qué rayos viene acá? Entonces dice que David se aparta de él, dice: no es mero hablar lo que haces, y se va hacia otros, verso 30, y le pregunta de la misma manera, y él preguntó al pueblo de la respuesta, y el pueblo le dio la misma respuesta que antes. Sí, el rey le va a dar su esposa, su hija, riquezas, y exime de impuestos a su familia.
fueron oídas las palabras que David había dicho y se las refirieron delante de Saúl y él lo hizo venir. Fíjate, hasta aquí llega David, llega a esta situación de este campo de batalla, de este campamento, y pregunta: ¿qué es lo que está pasando? ¿Cómo es posible que haya un soldado filisteo que esté humillando a los escuadrones de Israel, del Dios de Israel, no del Dios de Saúl, no de los ejércitos de Saúl, sino que del Dios de Israel? David tenía una mirada diferente. Dice, Goliat decía, los siervos de Saúl, pero David estaba conectado con Dios. ¿Y qué le darán a ese hombre? ¿Le van a dar su hija? ¿Le van a dar, el que venza a este? Pero ¿quién se atreve? ¿Quién se atreve con ese hombre? Ni Eliab, ni nadie, ni los más experimentados capitanes tenían valor de enfrentarse con este gigante llamado Goliat. Por eso yo quiero hablarte hoy de cómo matar gigantes y convertirse en un matagigantes. Y ahora entra una escena que es poderosísima, digna de una película. Es que David, el ungido, que llega a una escena, a un lugar donde todo el pueblo, todo el ejército de Dios tiene el corazón congelado, llega y entra en la tienda, en el lugar donde está el rey, el ex ungido. Aquel que había sido ungido, pero ya no está ungido. Sigue siendo rey, pero no está ungido. David ha sido nombrado rey, pero no es rey en su posición, pero está ungido por el Espíritu Santo. Y entonces se encuentran los dos. Fíjate el diálogo. Y el rey, cuando oyó de este joven, lo hizo venir. Y David dijo a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Fíjate, un muchacho hablándole al rey, diciendo: no desmaye el corazón de ninguno. Tu siervo irá y peleará contra ese filisteo. Dijo Saúl a David, fíjate, el ungido dice: yo tengo 18 años, no pasa nada. Que no desmaye el corazón del ejército, porque aquí tu siervo va a ir y lo va a vencer. Fíjate cómo habla un ungido, alguien lleno del Espíritu de Dios. Y dice Saúl a David, fíjate que es lo primero que le dice un ex ungido, alguien que perdió la gracia de Dios en ese sentido. Lo primero que le dice es: no podrás, no podrás, no vas a poder, tú no lo vas a conseguir, tú no vas a poder. Así hablan los que un día fueron tocados por Dios, pero se han despistado, se han desorientado. Empieza a decir: uy, el problema es demasiado grande, el gigante es demasiado grande, la enfermedad es demasiado grande, las circunstancias son demasiado grandes, lo que nos rodea no vamos a poder ni salvar el matrimonio, ni la familia, ni los hijos, ni la economía, el negocio, lo que sea. Ponga ahí el nombre del gigante, se lo pones tú, porque tu gigante lo conoces tú. Pero va a haber gente alrededor que te va a decir: no vas a poder. Y no tienes que escucharlos. Y fíjate que era el rey, que no podrás ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Claro, está hablando de la sabiduría, el sentido común. Y David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso, me encanta David hablando aquí, porque dice: su siervo es pastor de ovejas. Ese pastor de ovejas ya se quedó atrás y nunca más volvió. Tu siervo era pastor de ovejas, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería. Imagínate qué clase de tipo era este, que se iba atrás de un oso o de un león, y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo lo echaba a mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios de viviente, no al ejército de Saúl, al ejército de Dios. Y añadió David: el Señor me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, Él también me librará de la mano de este filisteo. Fíjate, él le dice: David, no podrás. ¿Y qué le dice David? Señor rey, con todo el respeto, ya pude. Ya lo hice más veces. Puede que sea un novato en situaciones de batalla o de guerra, pero no soy un novato de enfrentarme a circunstancias difíciles en la vida.
fuese león, fuese oso, yo ya pude. Y si pude con esos, a este filisteo también lo mato. ¡Qué convicción! Tal convicción tenía que Saúl se queda boquiabierto y le dice, venga, pues vete. Ahí se la juega toda. Ve, dijo Saúl, ve y el Señor esté contigo. Y Saúl vistió a David con sus ropas, puso sobre su cabeza un casco de bronce y la armó de coraza, y ciñó David su espada sobre sus vestidos, y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en su saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda y su mano en su mano y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando, acercándose a David y su escudero delante de él. Cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco. Goliat, lo primero que tienes, lo tiene en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Ahí para colmo era guapito el tipo. Entonces, aun si tuviera cara de rudo, ahí, en fin, con la cara cortada, pues no, pero era rubio, de hermoso parecer. Aparentemente podrías menospreciarlo para la batalla. Pero no solo era hermoso parecer para los hombres, era hermoso parecer para Dios, porque vio en él el corazón. Y cuando lo eligieron, Samuel quería ungir a todos sus hermanos que eran más altos, más fuertes, y Dios le dijo a Samuel, hey Samuel, Dios no mira lo que miran los hombres, las apariencias. Dios mira el corazón. No elijas conforme a las apariencias, sino conforme al corazón. Y ungió a David. Y dijo el filisteo a David, fíjate, aquel mata hombres, aquel mata soldados, que era gigante y era invencible. Fíjate cómo empieza a hablar de sí mismo. Soy yo perro, dice, tú lo has dicho. Ya te empiezas a calificar como lo que vas a ser. Ya empieza a hablar de sí mismo de otra manera. Aquel que era capaz de atemorizar al pueblo, a sí mismo ya empieza a decir, ¿soy yo acaso perro? Tú lo has dicho. Para que vengas a mí con palos, y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Hasta aquí, introducción. Ahora empieza la predicación. ¿Cómo ser un mata gigantes? ¿Cómo convertirte en aquel que va a acabar con el enemigo? Esos enemigos que a veces Dios deja en nuestro camino para que nos fortalezcamos y para que nos preparemos para enfrentarlos. David toma 5 piedras. Esas 5 piedras son una metáfora de 5 acciones que toma David seguidamente cuando fue a Goliat. 5 acciones que toma, que son las 5 piedras de forma metafórica, y cada versículo que sigue a partir de ahora es una de estas acciones. Porque si tú te quieres convertir en un mata gigantes, tienes que hacer estas 5 cosas. Verso 45. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Primera piedra, primera actitud. Cuando tú estás peleando contra un gigante, algo que se te hace difícil, imposible, complicado, algo que te ha atemorizado hasta el día de hoy, es ir en el nombre del Señor. Tú vienes a mí con jabalina, con espada, con todas esas cosas, pero yo solo voy a ti en el nombre del Señor a quien tú has provocado. Esto es clave. Nosotros no vamos en nuestro propio nombre a las batallas. Cuando estás enfrentando una circunstancia difícil, no es tu propio nombre, sino que es el nombre de Jesús. La palabra de Dios dice que nos fue dado, o Dios le dio a Jesús un nombre que es sobre todo nombre. Está sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos y en la tierra. Y en ese nombre también se tiene que arrodillar cualquier Goliat que haya en tu vida. Cualquier gigante se va a arrodillar en ese nombre. ¿Por qué? Porque el nombre de Jesús, y en el nombre de Jesús se pueden eliminar cualquier circunstancia. Cuando Pedro y Juan estaban allí cerca, en Jerusalén, cerca de la Puerta Hermosa, y ven un cojo que lleva muchos años allí enfermo,
le dice, coge, dame algo. Y dice, mira, yo no tengo oro ni plata. Es decir, yo no tengo la experiencia, no tengo los recursos que podría tener incluso un soldado para pelear con un Goliat. Pero lo que tengo, te doy. Esto que tengo, te doy. En el nombre de Jesús, y tiran de él, levántate y anda. Y aquel cojo salta. Y cuando todo el mundo ve aquello, que estaba en la plaza donde había miles de personas, Pedro predica y se convierten 5.000 personas. ¿En el nombre de quién? ¿De Pedro? No. ¿En el nombre de quién? ¿De Juan que iba con él? No. ¿En el nombre de quién? ¿Del apóstol X? No. Es el nombre de Jesús. Pablo decía, ¿acaso fue crucificado Pablo por vosotros? ¿Acaso fue crucificada María por vosotros? ¿Acaso fue crucificado Pedro por vosotros? El nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús murió, venció la muerte y resucitó. El mismo nombre de Jesús. Tú cuando pelees las batallas tienes que proclamar el nombre de Jesús sobre tus hijos. El nombre de Jesús frente a ese Goliat. Tú vendrás con circunstancias muy difíciles. Tú vendrás hacia mí con situaciones que me están complicando la vida. Pero yo vengo a ti en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. No tengo oro, no tengo plata para solucionar mis problemas. Pero tengo algo mucho más poderoso que el oro y la plata, el nombre de Jesús. No menosprecies ese poderosísimo nombre que es de Jesús. Es más, cuando los apóstoles predicaban en el nombre de Jesús en el libro de Hechos, les prohíben los fariseos, los sacerdotes, los llevan a concilio y dicen, os prohibimos que prediquéis en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Y ellos dicen, no, lo siento, pero no. Nos es más importante, nos es más imperioso obedecer a Dios antes que a los hombres. Vamos a seguir predicando y hablando del nombre de Jesús. Y si leéis el libro de Hechos, está lleno de el nombre de Jesús, el nombre de Jesús, el nombre de Jesús. Ese libro narra la historia de los primeros cristianos y lo podéis leer después de los evangelios. El nombre de Jesús resalta a lo largo de todo el libro. ¿Por qué? Porque en el nombre de Jesús hay poder. Se va a doblar toda rodilla, toda lengua va a confesar, no el nombre de esta iglesia, no el nombre de un pastor, el único nombre en el cual hay salvación. No hay otro nombre dado a los hombres. No hay otro nombre. No es el nombre Mahoma, no es el nombre de un santo o de una santa. No es el nombre, dice, no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, sino el nombre de ¿quién? De Jesús. Piedra número 1, ven el nombre de Jesús. Verso 46. Piedra número 2, el Señor te entregará hoy en mi mano. La piedra número 2 tiene que ver con la confianza. Fíjate con la confianza y convicción que habla David. El Señor te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y te daré los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Eso se llama confianza. No dice, bueno, puede que a ver si tengo suerte te venceré. Un joven lleno del Espíritu Santo. Acuérdate, en Jueces el pueblo clamó y Dios llenó del Espíritu Santo a Otoniel. Y todos los jueces y juezas, Débora, otras mujeres que fueron llenas del Espíritu Santo y gobernaban Israel. Tienes que ser lleno del Espíritu Santo. ¿Y sabes qué sale en ti? Hay un espíritu de confianza. Hay una convicción. Hay una convicción total. No es con ejército, no es con fuerza, dice el Señor, es con mi espíritu. Hay una convicción, Dios me va a ayudar. Dios, y se lo dice ¿a quién? A Goliat. Y ahora vais a entender por qué, porque es la tercera piedra que os quiero contar. Verso 47. Y sabrá toda esta congregación que el Señor nos salva con espada y con lanza, porque del Señor es la batalla y Él os entregará en nuestras manos. Tercera piedra. La primera, vas en el nombre del Señor. La segunda, vas confiando completamente en Dios. La tercera, empiezas a proclamar lo que Dios tiene. Del Señor es
la batalla. La batalla no es tuya, la batalla no es mía. La batalla, ¿por qué Dios dejó esos enemigos? ¿Para fastidiarme la vida? ¿Por qué Dios deja un Goliat? ¿Para amargarme el camino? No, es para fortalecerte, para que te hagas más fuerte, porque lo que va a venir en adelante todavía puede ser todavía peor. Pero tú te vas a ir fortaleciendo en el camino con diversas batallas y luchas que vas a tener. Entonces, ¿qué ocurre? Dice que la batalla, dice él, es del Señor. El caballo se alista para el día de la batalla, dice Proverbios, pero el Señor es quien da la victoria. El Señor es quien da la victoria. Y entonces él empieza a proclamar, y fíjate lo importante, esto es muy importante. Él empieza a proclamarle a Goliat y empieza a hacer otra batalla previa a la batalla física. Porque había una batalla previa a la batalla física, que era la batalla de la mente. La batalla donde él necesitaba confesar otra cosa. No solo llega con confiar en Dios, sino que tienes que confesar otra cosa. Si no, ¿por qué Goliat durante 40 días son muchos días, por la mañana y por la tarde, Goliat salía para decirle al pueblo de Israel, recordarles lo cobardes que eran? Para recordarles que, ¿por qué no venís a la batalla? Mandar uno de vuestros paladines, batallamos y ya está. Y durante 40 días el corazón de ese ejército se congeló. Y en medio de aquella congelación aparece un joven ungido que tenía el turbo puesto, que tenía el fuego puesto, que su corazón ardía y distinguía tanto que un chavalete de 18 años lo llevan delante del rey. ¿Por qué? Porque en medio de toda esa congelación alguien lleno del fuego sobresale. ¿Por qué Goliat noche, mañana y tarde les recordaba eso? Porque Goliat tenía que ganar una batalla previa antes que la física, y la había ganado. Goliat ya había ganado la primera batalla, que era la batalla de la mente. No podréis, sois cobardes, estáis atemorizados, no puedes, no puedes, no puedes. Por eso lo primero que sale de la boca del rey, el ex ungido profesional, es no podrás. ¿De dónde le vino esa frase al rey? De escuchar al enemigo. Si el diablo es tan fuerte, si el diablo es alguien que sabe tanto y es tan poderoso, ¿por qué tiene que recordarte tantas veces que no puedes? 40 días, 80 veces, 2 veces al día. ¿Por qué? Porque la victoria del enemigo depende de que tú te creas esa mentira. La victoria del enemigo no depende de si él es más poderoso o no, sino que tú creas realmente que no vas a poder. Que tú creas que esa batalla no vale la pena pelearla. Por eso hay una batalla de fe, una batalla en tu mente. ¿Y qué hace David? Decide no oír a Goliat. Y Goliat llega allí y está diciendo esas tonterías. Él dice, ¿quién es este para que esté enfrentando al ejército de Israel? El Dios viviente. Pero ¿quién es este? Acabamos con él. Él venía de no haber contaminado sus oídos con esas mentiras. Él venía de matar osos, de matar leones. No había mezclado, no había entrado por aquí una mentira que le llegó al corazón. Y entonces no se contamine. ¿Qué hace? Oye lo que el rey dice. Dice, ¿qué fue lo que dijo el rey? No, que dará a su hija riquezas y exime de tributos a la casa de su padre. ¿Cómo? Y 3 veces pregunta, ¿qué fue lo que dijo el rey? Que dará a su hija, que riquezas, etcétera, etcétera. Si todos oían la promesa, todo el ejército estaba escuchando la promesa, pero a nadie le valía de nada. ¿Por qué? Había algo en aquel lugar. Por eso esta escena donde David y Saúl se encuentran en esa tienda es tan increíble. Porque en esa escena se encuentran 2 reyes. Saúl no sabía que David iba a ser el próximo rey. David no tenía la posición de rey, pero tenía la unción. Saúl tenía la posición, pero no tenía la unción. ¿Y por qué es capaz de David escuchar las palabras de otro rey? Porque él también era rey. Y hay cosas que solo se entienden entre ungidos. Hay cosas que tú le puedes estar hablando a alguien que si no tiene la unción, si no tiene ese llamamiento, cuando tú le dices, quiero ser misionero,
Comentaba Óscar Aguayo que nosotros le estamos apoyando, un joven de 20 y pocos años. Es llamado por Dios. Fue llamado por Dios con 18 años a irse a las misiones y se nos fue al Nepal. Sus papás, allá en Cataluña, cuando su hijo viene y le dice, me quiero ir de misionero al Nepal, y dice, ay Dios mío, lo que pasó. Pero por favor, hijo, ¿tú sabes lo que estás haciendo? No lo entendían ni lo comprendían, porque era un ungido hablando a gente que no estaba ungida. Y Dios en sueños se les aparece a sus papás y les habla para que liberen a ese hijo. La historia es un poquito más larga, pero hoy nosotros todos los meses ayudamos a Óscar allá en el Asia Menor haciendo una obra. Hoy está casado con 3 hijos, tiene unos 26, 27 años y haciendo una obra en el Asia Menor porque ese joven oyó la voz de Dios y ya nada lo pudo apagar. Y todavía hoy, espero que la próxima visita a España nos pueda visitar, todavía hoy su corazón arde para el Señor como el primer día. Y como David, tú ves a Óscar y su sonrisa te cautiva. ¿De cómo es posible que un joven con todo lo que tiene para dar está entre las aldeas y las montañas del Nepal perseguido por causa de la fe? Esto no son historias del pasado. Él es capaz de oír algo, igual que David escuchó. Pero aquellos escuchaban la voz del rey, pero ponían su mirada en lo que tenían que perder. Hay gente que es capaz de escuchar la voz del rey y dice, no tengo nada que perder, no tengo nada que perder, voy a la batalla, me voy a enfrentar a esas cosas. Y Dios te motiva también con el premio, con una recompensa. Fíjate por qué digo que David trae una palabra distinta. Fíjate la proclamación. Porque Goliat, símbolo, prototipo de Satanás, ese prototipo de un gigante que hay que matar, Goliat primero empezó a proclamar día y noche. ¿Y qué es lo que hace David? Empieza a hacer una contraproclamación. El Señor va a acabar contigo. Vengo en el nombre del Señor. No estuvieras con jabalina y con espada, pero yo vengo de otra manera. Voy a cortarte la cabeza, te voy a entregar a las aves del cielo. Es decir, del Señor es la batalla, no es mi batalla, el Señor es mi batalla. ¿Por qué? Porque no solo llega con creer las cosas, sino que tenemos que proclamarlas. La palabra de Dios dice que la fe viene por el oír, pero dice la palabra de Dios que sale por el hablar. Cuando Pablo le escribe a los Corintios, allá en el capítulo 2 en el capítulo 4 de 2 de Corintios, les dice, por este mismo espíritu de fe, y habla de un espíritu que es el espíritu de fe. Dice, hay un espíritu, teniendo este mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, aquí se cree, por lo cual hablé. Es decir, la fe viene por el oír, pero sale por el hablar. Aquella gente, el ejército y Saúl, ¿qué es lo que tenía? Creía, claro que estaba creyendo, pero lo que salía de su boca era, no puedo, tengo miedo, se me ha congelado, si voy yo allí me mata. Esto claro, no hay gigante que se pueda matar. Un mata gigantes es alguien que cree y el espíritu de fe saca otra cosa de su boca. Creí, por lo cual hablé. En el nombre de Jesús, puede que esté enfermo, pero en el nombre de Jesús voy a sanar. En el nombre de Jesús, puede que esté pasando una situación difícil, pero como nos recordaban hoy al pedir la ofrenda, un momento, dice la Biblia, que no he visto a justo desamparado, y mucho menos a un hijo de él que mendigue pan. Entonces eso hay que creerlo, hay que proclamarlo, aunque esté pasándolo. No voy a dejar que se me congele el corazón pensando que mis hijos lo van a poder pasar mal o que no vamos a tener. No, porque no se trata de mi sabiduría, ni de mi trabajo, ni mi esfuerzo. Es Dios que dice, no he visto a justo desamparado, ni a su simiente que mendigue pan. Y eso lo proclamo con mi boca. Lo creo y en el espíritu de fe, un espíritu de fe,
lo proclama de otra manera. Por eso deja de tomar malas frases o decir cosas incorrectas. Por eso fíjate, hasta aquí fueron frases de fe que David tuvo que decir en esas 3 primeras piedras. Y ya enfilamos el final para decir las 2 que les quedan. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, 4ª piedra o 4ª acción, David se dio prisa y corrió en línea de batalla contra el filisteo. Es decir, está bien proclamar, está bien decir lo que tienes que decir, pero tienes que tomar una decisión. Si vas a echar para atrás o vas a ir a enfrentar el problema. La 4ª piedra es: enfrenta de una vez y por todas el problema. Enfrenta a tu gigante y mátalo. Enfrenta a tu gigante. David no pudo, o pudo quedarse en las palabras, sí, pero cuando vio al gigante dijo, ¡ay, pies para cosquero! Y vuelta para atrás. Dice que corrió hacia él. No se quedó solo con una confesión positiva. David tomó una decisión. Enfrenta el gigante que tienes enfrente. Tal vez para eso, para algunos significa que va a tener que confesar un pecado a su esposa o a su esposo, o va a tener que hablar con sus papás acerca de situaciones que está viviendo, cualquier cosa. Pero toma una decisión en el camino correcto. Hay un dicho que dice: los pasos que no das también dejan huella. Es decir, que decidas o no decidas, ya decides. Porque no decidir es una decisión. Y el paso que no das también deja una huella. Hay personas que siempre están midiendo las consecuencias de su... y tienes que tomar decisiones. Si Dios te ha llamado a servirle, decídelo de una vez. Hay personas que están postergando el llamamiento de Dios para servirle y han dedicado su vida a otras cosas que no son malas, pero no puedes gastar tu vida en eso. Hay gente que no avanza simplemente porque están aplazando una decisión por años. No quieren ser discipulados, no quieren entrar en una dinámica, una visión. Eso hablando ya en términos de nuestra iglesia, de nuestra visión. Pero a veces no toman decisiones de honrar y de servir a Dios y dedicar su vida para lo único que vale la pena. Seguirás trabajando, seguirás teniendo tus negocios, lo que sea, pero decide correctamente. La Biblia está llena de gente que decidió mal. Adán y Eva decidieron mal. Podían haber tomado una decisión buena, pero la tomaron mal. Jonás decidió mal, decidió escapar de Dios. Y hay todo un libro dedicado a cómo él decide mal. Un hombre elegido por Dios, Esaú, primogénito, nieto de Abraham, hijo de Isaac, decide mal, menosprecia la primogenitura y toma una mala decisión. El hijo pródigo estaba en casa y estaba tan bien, y de repente le dice a su padre: dame la herencia, dame lo que me corresponde porque quiero vivir la vida, y toma una mala decisión. La Biblia está llena de historias de gente que decide mal, pero también está llena de historias de gente que decide bien. Gente que toma decisiones sabias. Cuando todo el pueblo se asustó y no quiso entrar en la tierra prometida porque había gigantes y tenían miedo, 2 hombres que se llaman Josué y Caleb dijeron: entraremos y los comeremos como a pan. No iba a ser tan sencillo, pero decidieron bien. Decidieron servir a Dios y ellos conquistaron esa tierra. Gedeón, que era un joven, un joven ya no tanto, pero un hombre joven que estaba amedrentado, tomó la decisión de pelear. Nehemías se acerca a un rey y, jugándose la vida, le dice al rey que quiere reconstruir Israel, las murallas de Jerusalén, y toma una sabia decisión. Esther, una reina elegida por Dios, se juega la vida y llega un momento que dice: para esta hora he llegado, si voy a morir, muero, pero decido ir y salvar a mi pueblo. Y Dios la usa para salvar a su pueblo. Incluso el hijo pródigo que decidió mal, despierta un día, vuelve en sí y vuelve a decidir bien. Y su vida cambia, porque las decisiones malas no son definitivas.
hay una segunda oportunidad para volver a decidir y decidir bien, decidir correctamente. Siempre tomamos decisiones. Es más, tú hoy has tomado una decisión. ¿Sabes cuál es? Decidiste venir hoy a la iglesia y tu vida va a cambiar. No estás aquí para escuchar una predicación. Estás aquí porque Dios te está diciendo: vuelve a mí. Deja de andar en tus caminos como andabas. Deja de pensar como pensabas. Todavía el Señor necesita Davides que se puedan enfrentar a Goliats, porque hay muchos Goliats, y te está diciendo: decide hoy. Y hoy vas a decidir también otra cosa, y es que si no te has entregado a Jesucristo, si no le has entregado tu vida, hoy tienes que decidir entregar tu vida a Jesucristo, porque es la mejor decisión que habías de tomar. Y puede que estés aquí viniendo porque tus padres te traen, o tu esposa te trae, o tu esposo, yo qué sé. Pero hoy te dice el Señor: tienes que decidir, decide, porque tu destino depende de tu decisión. Y hoy es un día en el valle de Ela de tomar esa decisión. Y finalmente, oh Dios mío, se me fue la hora. Es lo que pasa por venir al culto de las 12:30. Verso 49 y último. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Finalmente coge la piedra, apunta, tira, y aquella piedra entró en su cerebro, flops, y lo mata. Aquel hombre lleno de armaduras y todo tenía un punto débil, y la piedra entró por ese punto débil y acaba con él. ¿Cuál es la quinta piedra? Pues la quinta piedra es la piedra. Por fin usó la piedra. Ahí sí que se juntan la metáfora con la realidad. ¿Qué está diciendo? La quinta piedra es que finalmente él usó la piedra que tenía. Es decir, hizo algo. No solo tomes una decisión, sino que haz algo. Haz algo con lo que tienes que hacer, pero haz algo. David cogió y tomó la piedra y lo que sabía usar, hizo algo con lo que tenía, no con lo que tenía. Hoy no tengo espada, no puedo pelear. Hizo algo con lo que sabía, no con lo que no sabía. Por eso cuando Saúl lo viste con su armadura, él se quita la armadura y dice el verso 39 que se la quita, dice: porque nunca lo practiqué. ¿Qué quiere decir eso? Que para poder enfrentar a un gigante y matar a un gigante, tienes que usar aquello que has practicado. No puedes usar lo que no has practicado. No es el momento que llega el gigante a tu vida que dices: ay, me voy a poner a orar, y aún no sabes ni cómo orar porque ni siquiera has asistido nunca ni a una reunión de oración. No es el momento, me voy a poner a ayunar, como si fuese autosacrificio, como si a Dios lo ganásemos por el sacrificio de no comer. Eso es una tontería. El ayuno no es un sacrificio, es un encuentro, un lugar de encuentro. Pero si no practicas ahora con las pequeñas cosas que Dios va dejando, esos enemigos que decíamos al principio, que se van dejando, ¿cómo vas a batallar por un hijo que se pierde? ¿Cómo vas a batallar por una enfermedad que parece que no se cura? ¿Cómo vas a batallar por situaciones familiares que parece que se degradan delante de tus ojos? Tienes que ahora practicar. Ahora usar tu honda, ahora usar tu piedra, ahora en esas pequeñas batallas que tienes que salir victorioso, porque tú tienes que ser un matagigantes. No trates de hacer aquello para lo cual nunca te entrenaste. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Entrénate en aquel don que tú tienes, en aquella pasión que tú tienes, aquello que Dios te ha dado. Haz algo. Mira, tengo aquí en mi Biblia esto: la lista de oración por los contactos que estamos orando todos en Operación Bernabé. Aquí tengo lista de oración, 1, 2, 3, tengo aquí los escritos, los 10 nombres. ¿Sabes qué? No solo llega con orar. Estos 10, si no hago algo, no llega. Y ya les digo: estoy orando por ti. Ayer hablaba con uno de ellos, me lo encontré en la calle. Hombre, Carlos, ¿cuánto tiempo? Sí, tal. ¿Sabes que estoy orando por ti?
Y no solo yo, estamos orando un grupo de hombres todos los miércoles por ti. Pues a ver si un día voy, a ver. Yo solo quiero que lo sepas. No solo llega con proclamar, no solo llega con creer, hay que usar, hacer algo. Si quieres que tus amigos se conviertan, haz algo. Si quieres que tu matrimonio se reconstruya, haz algo. Vete a un consejero, haz lo que tengas que hacer. Si quieres que tu vida cambie a nivel familiar, arrepiéntete, pide perdón. Si estás sufriendo tentaciones, si estás callado porque no las cuentas a nadie, haz algo. Abre tu corazón a un consejero, a un líder en tu grupo pequeño, a alguien de confianza, pero haz algo. Haz algo. Si quieres ver a tus hijos sirviendo a Dios y caminando en los caminos del Señor, haz algo, pero haz algo. Manifiesta tu poder, el poder de Dios a través de ti, con la oración, lleno del Espíritu Santo y haciendo algo. Por eso Goliat pierde, porque la batalla mental la perdió. Ya en el momento dijo: ¿soy yo perro? Sí, eres perro. Sí, estás acabado. Sí, estás aniquilado. Y ahora voy a por ti. Corrió, tomó una decisión, cogió lo que sabía usar y lo hundió. Esta tiene que ser una iglesia de matagigantes, de hombres y mujeres que saben levantarse para matar al gigante que ataca su casa, que ataca su familia. Y cuando tomas la decisión de servir a Dios, siempre, sin excepción, se levanta un gigante contra ti. Estás tomando la decisión de servir a Dios o de servir como líder o líder en formación en un grupo pequeño en tu célula, y de repente todo va mal, las circunstancias se complican, etc. ¿Pero por qué? ¿Por qué crees que es? En casa todo se pone patas para arriba, te despiden del trabajo. ¿Por qué? Porque hay un enemigo de tu alma que quiere destruirte. Pero no estás solo, no estás sola. Está el Espíritu de Dios contigo. Te va a ungir, te va a llenar, te va a purificar y santificar para matar a esos gigantes. Ponte de pie, por favor. Hoy tienes que tomar una decisión. Y la decisión más importante, por supuesto, que es enfrentar gigantes. Pero hay un gigante que tienes que enfrentar en esta mañana y que no puede vencer. Hoy lo tienes que matar. Hoy tienes que acabar con él a través de una piedra que es una palabra de confesión, y es el gigante de la duda y la incredulidad. Tal vez has venido de visita a la iglesia, o tal vez has venido en varias ocasiones, pero nunca antes le dijiste a Jesús: dejo de pelear, dejo de batallar contra ti, dejo de tener yo mis buenas ideas, porque has estado dormido espiritualmente, te has enfriado espiritualmente. La fe de tus padres un día fue fe tuya, pero no te apropiaste de ella. Y hoy es día que Jesús sale a tu camino y te dice: hey, tienes que tomar una decisión. No llega con creer, no llega con proclamar. Tienes que tomar una decisión. Y yo te voy a invitar a que hagas algo en esta mañana, a que levantes tu mano. Fíjate, una cosa que es bien sencilla, y hagas algo. Si nunca antes hiciste una oración de reconciliación con Dios, con Jesús, o estás en una situación donde te has apartado, enfriado, y hoy has venido aquí para escuchar este mensaje, sé valiente. No seas parte del ejército que proclamaban antes cosas pero no salía al frente. Yo te invito a que salgas al frente. Esto es como el valle de Ela, y el gigante que vas a matar es el de la incredulidad, la duda. No tengas miedo. Que el Espíritu Santo encienda el fuego de tu corazón y digas: yo hoy vengo a Jesús, ¿y de qué me voy a avergonzar? Del gigante que te está diciendo: hey, qué vergüenza si sales, te está gritando. ¿Qué dirán si te ven en el frente? ¿Qué pensará? Te dice el gigante. ¿Para esto has venido hoy a la iglesia? Sí, para esto, gigante. Y te voy a derrotar, porque no es mía la batalla es del Señor. Y todo va a cambiar hoy.
¿Habrá alguien que quiera entregar su vida o reconciliarse con Dios en esta mañana? Yo te invito a que vengas aquí al frente. Te doy un minuto de tiempo, no tengo más. Que Dios te bendiga. ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere decir yo doy ese paso de fe? ¿Alguien más quiere correr como David hacia ese Goliat? ¿Alguien más? Que Dios te bendiga. ¿Alguien más? Que Dios te bendiga. Ven para acá, no levante. ¿Alguien más? Yo sé que estáis mirando todo como aquel ejército miraba a David. No lo miraban con fe, lo miraban con ojos, ay, pobrecito, lo que va a durar. Que Dios te bendiga. ¿Alguien más está diciendo, sé que he venido aquí porque Dios me llama para una reconciliación? Que Dios te bendiga. ¿Alguien más quiere venir al valle de Ela a enfrentarse con el Goliat de la vergüenza, del rechazo, del temor, del haber vivido yo mi vida como yo quería? ¿Alguien más toma la decisión como el hijo pródigo de volver en sí y decir, pero si aquello que yo vivía en la casa de mi padre era lo mejor? Momento más. ¿Alguien más quiere rendir su vida a Jesucristo? Yo sé que hay alguno que está luchando y escuchando a Goliat en su vida. Escucha a Dios y te digo en el nombre de Jesús, ven al frente. Ven al frente. ¿Alguien más? Darwin, tú estás luchando, ¿verdad? Vente para acá. Venid los dos. Yo sé que hay esa lucha. Venid para acá. ¿Alguien más? Que Dios te bendiga. Deja de luchar, porque hoy es día donde el Goliat de la incredulidad es vencido. Yo quiero que hagamos todos esta oración, los que habéis salido aquí al frente y todos los que estáis aquí. Todos bien fuerte, bien fuerte. ¿Tú también? Que Dios te bendiga. Vamos a repetir juntos todos esta oración. Levanta tus manos así, con un acto de fe también. Es un hacer algo y di así: Señor Jesús, mira, si vamos a batallar contra un Goliat, yo no creo que David fuera diciendo, voy a batallar con Goliat. No, David gritó, David proclamó, que lo oyó todo el ejército, todos los filisteos y Goliat, y dijo, por eso gritar con fuerza: Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados. Hoy recibo la salvación y el poder y la vida nueva para enfrentar a mis gigantes. Soy un mata gigantes y la incredulidad y la vida vieja va a ser vencida en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Dale un aplauso a nuestro Dios. Aleluya.